Buenos días nuevamente a todos. El tema que estamos planteando de la medición de la competitividad turística en Colombia surge porque pues, en nuestro país desde el año 2000 se ha venido trabajando el tema de competitividad turística y se han hecho por ahí algunos intentos de medición, pero muy débiles, muy flojos. Y obviamente esa es la inquietud que pues, quiero solucionar cuando planteé pues, este tema para la investigación. Este es el contenido al que nos vamos a referir en esta presentación. Voy a pasar un poco de largo porque lo vamos a ir desarrollando. En la apuesta inicial, que sería como una especie de introducción, me voy a referir a los objetivos, a la estructura de la misma tesis y un comentario breve sobre la metodología utilizada. El objetivo general que se planteó fue establecer la fundamentación y plantear los insumos para estructurar un sistema de indicadores de competitividad turística subnacional que permita medir con criterio sistémico el desarrollo del sector en las diversas regiones. Como objetivos específicos, el primero, hacer una revisión de los conceptos de competitividad turística y de su medición aplicados en la actualidad. El segundo, revisar los modelos internacionales y nacionales de medición de la competitividad turística, enfatizando en aquellos que incluyen propuestas subnacionales con el fin de allegar elementos para la construcción de un esquema propio. El tercero, formular una propuesta de composición de la estructura de un esquema de medición de la competitividad turística aplicable a Colombia. Y el último, formular recomendaciones para la implantación de un esquema de medición de la competitividad turística en función del caso colombiano. A partir de estos objetivos específicos, la estructura del documento de tesis es la siguiente: una introducción, 3 capítulos y obviamente unas conclusiones y recomendaciones. En la introducción, pues yo hice algunos ajustes que planteaba algunos de los jurados que pues de pronto hiciera una mayor claridad y se incluyeron allí pues los objetivos general y específicos y se hicieron precisiones sobre la metodología empleada en la investigación. Los 3 capítulos se denominan ¿Por qué hablar de competitividad turística?, la medición de la competitividad turística y los insumos para la medición de la competitividad de un destino turístico en función del caso colombiano. Y obviamente las conclusiones y recomendaciones, allí hago, sobre todo en las conclusiones, alguna recapitulación de algunas de las ideas que se van desarrollando desde la parte muy general teórica hasta la aplicación en el modelo propuesto. La metodología empleada es una investigación con enfoque cualitativo. Se trabajó pues, a partir de fuentes secundarias, a partir de la teoría fundamentada o grounded theory, que permite o que maneja muestreo teórico y comparación permanente. Se realiza una triangulación tanto para la consulta y análisis de los elementos teóricos como para los esquemas de medición ya estructurados. El primer capítulo, ¿por qué hablar de competitividad turística? Me voy a referir a 2 elementos, los enfoques de la competitividad general y obviamente la competitividad turística, y luego hago un breve comentario sobre el tema de competitividad y sostenibilidad de un destino turístico. En el primer aspecto de la competitividad general, obviamente la tesis hace un recuento muy sencillo, muy rápido, desde los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, hasta llegar, pues, dando un salto muy grande, hasta llegar a Porter y su visión estructural de la competitividad, que indudablemente es la que hoy en día, pues, tiene mucha acogida. Mencionamos, pues, también otros autores, entre ellos el profesor Garay, que es un economista muy respetado en Colombia, que ha trabajado mucho el tema de competitividad y productividad. Krugman, por ejemplo, que también, pues, trabaja pues, estos elementos de manera bastante profunda, y otros autores, Fairbanks y Lindsay, que son algunos discípulos de Porter, que han hecho una serie de apreciaciones y ensayos y también investigación sobre casos incluso de Latinoamérica en materia competitiva. Eso nos permite pues hablar o rematar, digamos, con un comentario entre competitividad y productividad. ¿Qué es primero, qué es más significativo?
En general, pues hay una relación bastante estrecha. Algunos autores hablan más de productividad que de competitividad, pero en este caso, pues vamos a manejarlas de manera pues constante como complementaria. La plataforma regional es un primer intento de aplicar el tema de la competitividad general al mundo de los servicios. Recordemos que pues, Porter plantea su teoría fundamentalmente para los productos en general, pero no tanto para el tema de los servicios. Por eso es necesario pues, hacer algunas lecturas de ese planteamiento general y acercarlo al mundo de los servicios y obviamente al turismo. En este esquema que se llama la plataforma regional y sobre todo la tríada regional, se parte del diamante sectorial de Porter, al cual no voy a hacer referencia porque yo creo que todos lo conocemos y lo manejamos, donde se mueven las empresas en términos generales. Para este planteamiento, pues no basta con eso. Si las empresas pueden poner a su favor las fuerzas del mercado, pues ya están haciendo bastante, pero necesitan un cierto apalancamiento, es decir, que la región se prepare y cree unas ventajas regionales para que eso sirva de palanca, para que las empresas puedan proyectarse a nivel internacional con facilidad y con éxito. Esa tríada regional está compuesta por la conectividad, la calidad de vida y el compromiso cívico, que realmente es fundamental para que un territorio funcione de manera dinámica y exitosa. Complementando esa tríada regional, pues miramos el enfoque sistémico, es como otra lectura, lo que yo decía hace un momento, de cómo cuando un territorio se está preparando para turismo, debe tener en cuenta diferentes niveles de actuación, desde el nivel meta, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, en donde pues se toman diferentes decisiones o se formulan diferentes estrategias que les permiten actuar de una manera mucho más consistente. Digamos, y en este caso, pues ya también llegando al mundo de los servicios, pues es indispensable tener esa visión completa, holística de las cosas. El segundo capítulo es la medición de la competitividad turística. En este capítulo, pues obviamente arrancamos del tema de medición de la competitividad general para luego llegar a la medición de la competitividad turística. Y al final, veo allá, pues planteamos como un comentario para rematar el capítulo sobre la necesidad de medición de la competitividad turística en Colombia, es decir, de dónde surge esa necesidad. Entonces, es casi que un pantallazo, digamos, para lo que se ha hecho en Colombia y cómo se llega a esa necesidad de precisar la competitividad turística, la medición de la competitividad turística. En la medición de la competitividad general, cito allí a Hagenauer, quien habla de que esta debe basarse o puede basarse en resultados y o en eficiencia. Para mí, pues a nivel general, debería basarse en los dos aspectos y eso lo tengo muy en cuenta cuando se formulan los indicadores al final. Algunos ejemplos de medición de la competitividad general, obviamente el Foro Económico Mundial, pues es quizás con su índice global de competitividad es quizás el más reconocido, el más esperado y a veces temido en materia de resultados de la medición de la competitividad. El IMD también hace su medición con el Anuario de Competitividad Mundial para 55 economías, que es también bastante reconocido. Ya más cerca a nosotros, en nuestra Sudamérica, Perú ha establecido un índice de competitividad regional que evalúa la competitividad de las 24 regiones que integran el país. Y en el caso colombiano, el Consejo Privado de Competitividad del país también maneja el índice de competitividad departamental que cubre a todas las regiones de Colombia. Mirando ya la competitividad turística, yo agrupo como en dos grandes bloques el tema de las mediciones. Una vez analizadas, pues yo extracto información, miro, digamos, y hago dos grupos de información. Las mediciones planteadas con énfasis marcado en competitividad turística. Vale la pena, digamos, se analizó el índice de competitividad de viajes y turismo del Foro Económico Mundial, que decíamos es un referente indispensable. El modelo de indicadores para la medición de la competitividad en el turismo de la OCDE,
el monitor de competitividad del WTTC, que es mejorado con una propuesta de indicador sintético de Gorushum y Sugiarto, y también hay otras mejoras propuestas por Navickas y Malakauskaite. Los indicadores económicos del turismo planteados por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el indicador sintético del comportamiento del turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y el sistema de indicadores turísticos de Asturias establecido por el Principado mencionado. El otro grupo del cual vamos organizando, digamos, la información extractada son las mediciones planteadas con énfasis en sostenibilidad y o con propuestas subnacionales. Allí mencionamos de la OMT la Guía de Indicadores de Desarrollo Sostenible para Destinos Turísticos, junto con el documento INRUT, el turismo más cerca, medición y análisis subnacional, también propuesto por la OMT, el sistema de indicadores europeos de turismo de la Comunidad Europea, el modelo de competitividad y sostenibilidad de un destino turístico creado por Krausz y Ritchie, dos autores muy conocidos en el sector, el modelo integrado de la competitividad del destino turístico planteado por Dwyer y Kim, el sistema de turismo nacional aplicado en Brasil, el sistema de indicadores para la competitividad del turismo planteado por la Universidad Andrés Bello de Chile y el índice de competitividad turística de los estados mexicanos estructurado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Remato este capítulo con lo que decíamos, un comentario de por qué surge esa necesidad de la medición de la competitividad turística en Colombia. En el país se ha venido trabajando de manera bastante juiciosa, decimos aquí, bastante aplicada desde los años 2000 hasta por ahí el 2015, 2018, en el tema de competitividad turística. Se formuló en ese año la política para una sociedad que construye la paz, año 2000, y luego se han formulado otras políticas que tienen que ver con el tema. La política de promoción y competitividad turística del año 2001, y luego la política de competitividad turística en el 2009, que ya es específica del tema que estamos tratando. Derivados del primer documento de política del año 2000, se estableció un mecanismo que son los convenios de competitividad turística, que es una herramienta en el cual se trabajaba con las regiones para detectar qué deficiencias había en materia de competitividad y qué soluciones se podrían plantear para el tema. Se asignaban, digamos, una serie de compromisos para el gobierno nacional, los gobiernos regionales, para los empresarios, para la academia, es decir, era un trabajo conjunto. Se hacía evaluación de los diferentes convenios semestralmente y eso nos daba un ranking de competitividad turística nacional que se publicaba en algún evento turístico nacional y que ayudaba pues a que las regiones vieran un poco cómo estaban trabajando y solucionando los problemas de competitividad en su territorio y se compararan con los demás. En medio de todo este ejercicio se formuló un documento, sistema de indicadores de competitividad en el año 2004, pero la verdad se ha aplicado muy poco. El tercer capítulo son los insumos para un esquema de medición de la competitividad turística de un destino. En este capítulo hay un primer aspecto que son de una recopilación rápida de las lecciones de las experiencias internacionales. En segundo lugar está la necesidad de un referente estructural para construir las herramientas de medición. Es importante pues tener un referente estructural serio, digamos, para saber qué vamos a medir. Y ya en tercer lugar se plantean unos insumos para el modelo, que es donde ya se hace la propuesta concreta, que está compuesta por dimensiones, variables e indicadores. En las lecciones de las experiencias internacionales analizadas, hay un grupo, las que se centran en la sostenibilidad de la actividad turística. Voy simplemente a mencionar los diferentes documentos. De la Organización Mundial del Turismo, la Guía de Indicadores de Desarrollo Sostenible para Destinos Turísticos y la propuesta de medición subnacional INRUT. De la OCDE, Indicadores de Medición de la Competitividad en el Turismo.
de la Comunidad Europea, el Sistema Europeo de Indicadores de Turismo, y el Índice de Competitividad del Turismo Nacional de Brasil. En otro grupo reunimos aquellas propuestas que se detienen más en los efectos económicos del turismo. El Índice de Competitividad del Turismo del Foro Económico Mundial, el Índice de la Actividad Turística de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Sistema de Indicadores Turísticos de Asturias, el Sistema de Indicadores Económicos del Turismo de la CEPAL, y hay unas propuestas que asumen una posición intermedia entre la visión de sostenibilidad y la visión pues, netamente económica. Entre ellas está el Índice de Competitividad del Turismo del Brasil y la propuesta de indicadores de competitividad turística de la Universidad Andrés Bello de Chile. Decíamos ya cómo, para rematar, pues no para rematar, para seguir avanzando en el proceso, cómo debemos tener como un elemento estructural que nos permita delimitar mejor lo que vamos a medir. Por eso acudimos otra vez aquí al tema de la competitividad sistémica con los diferentes niveles de actuación y para referir de una manera muy rápida lo que se ha hecho en Colombia en materia competitiva, como en materia de competitividad turística, como ya lo había mencionado. En el nivel meta, en el año 2000 se formuló una visión al año 2020 del turismo colombiano y se fue revisando periódicamente cómo se iba avanzando para lograr, digamos, esa visión del turismo. A nivel macro, se han formulado políticas especializadas de turismo en todos los gobiernos, en todos los periodos de gobierno desde el año 2000 hasta nuestros días, y se han formulado planes sectoriales nacionales y también planes sectoriales regionales. A nivel meso, surge el proceso de desarrollo turístico de un destino, que es una propuesta de mirar el destino como una meta que se logra, es decir, que hay que trabajarlo mucho, paso a paso, para construir un destino turístico. Eso no es una cosa por decreto o por arte de magia. Y la necesidad de medición de la competitividad, como ya lo mencionábamos. En el nivel micro, se han hecho ejercicios de pues, analizar sectores estratégicos para aplicar medidas como el hacinamiento, el panorama competitivo, fuerzas del mercado, los competidores, ¿no es cierto? Y hemos añadido este nivel individual para insistir en la formación para asumir procesos competitivos y para hacerlos sostenibles. El individuo debe estar consciente de eso, debemos formarlo para así no sea un actor directo del turismo, pero que de alguna manera directo o indirectamente está allí. Complementado todo esto con lo que mencionamos de la tríada regional, donde a partir del levante de Porter, la región se prepara, crea ventajas competitivas que favorezcan a los empresarios y se logra una inserción a nivel global. El ya mencionado proceso de desarrollo turístico de un destino, ¿en qué consiste? Ya lo decía, simplemente es insistir, digamos, en el hecho de que lograr tener un destino turístico competitivo no es sencillo. Eso es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de muchas personas, de muchos actores, y que debe arrancar con el conocimiento del entorno. Es decir, si un destino, si un territorio quiere incursionar en turismo, pues debe saber cómo funciona eso a nivel internacional, qué tendencias hay, qué gustos tienen los turistas, a dónde viajan, cómo se mueve el turismo a nivel general. Es decir, mirar las tendencias. Después, el territorio debe mirar si en su plan de ordenamiento territorial se ha incluido el turismo como una posibilidad de desarrollo para ese territorio. Si no es así, entonces pues no hay que seguir con los demás pasos, realmente, pues, porque el plan de ordenamiento es el que determina el uso del suelo y permite establecer un fundamento para trabajar en el turismo en un territorio. Si esto es así, viene el tema de planificación turística, que todos sabemos la importancia que tiene y que debe incluir por lo menos un sondeo de mercados para ir ya orientando a segmentos específicos las acciones que se van a desarrollar posteriormente. Asimismo, hay unas cadenas de valor que se deben constituir sabiendo que el turismo es muy complejo, que hay muchos actores, que hay muchos intereses, es decir, si no se trabaja en cadenas de valor, pues va a ser muy difícil que un territorio preste servicios eficientes. Viene luego el diseño del producto, entendido como un ejercicio también a nivel territorial que nos permite saber qué tan preparados estamos para prestar servicios turísticos en un territorio y donde hay también deficiencias todavía. De allí salen después los paquetes turísticos, que es un tema ya más concreto, que es lo que se comercializa y se vende pues,
a segmentos específicos. Los procesos de calidad, que deben ser algo que pues, se maneja en todos los momentos para que realmente el turista reciba la mejor atención en el territorio. La creación de una marca es fundamental, tanto que el profesor Valls decía que la marca es el producto. Yo creo que esa frase resume mucho de lo que queremos decir aquí también. El plan de mercado y promoción, que nos permite también adelantar unas acciones muy específicas para llegar a los segmentos del mercado que nos interesan, y la comercialización y la atracción de la inversión, que indiscutiblemente ayudan a fortalecer el destino. Viene ya el concepto orientador y la estructura del esquema de medición. El concepto es el siguiente, lo voy a leer porque pues, viene a ser como una síntesis de muchas de las cosas que ya hemos dicho y que se recoge desde el comienzo de los primeros conceptos generales. La competitividad es la resultante de la productividad, uso eficiente de los recursos, impulsada por la tecnología y la innovación. Referida al destino turístico, sería efímera en el largo plazo, sin involucrar la sostenibilidad en todas sus dimensiones, económica, ambiental, cultural y política. La estructura de medición está compuesta por unas dimensiones, unas variables y unos indicadores. Veamos rápidamente. Las dimensiones son estas: la sociocultural, la económica, la ambiental, la de gestión del destino, elementos de soporte y servicio al turista. La dimensión sociocultural maneja estas variables: seguridad para los residentes, uso del patrimonio, participación de la comunidad local, impacto del turismo. La económica maneja temas de inversión, recursos para turismo, salarios, empleo, generación de riqueza, productividad. La dimensión ambiental maneja espacios singulares, endemismo, capacidad de carga, peligro de extinción, contaminación, tratamiento de residuos, racionalización del consumo y protección. La dimensión gestión del destino maneja estas variables: conocimiento de las tendencias, uso del suelo, planificación, investigación de mercados, diseño de producto, fortalecimiento de cadenas productivas, promoción y comercialización y atracción de la inversión. Esta resume lo que yo planteé ya en el famoso proceso de desarrollo turístico. La dimensión de elementos de soporte contiene las variables de infraestructura, planta turística, que es el conjunto de los prestadores de servicios turísticos, y los atractivos turísticos debidamente valorados, de acuerdo con pues, una metodología que también hemos depurado en Colombia para hacerla más sencilla. La dimensión servicio al turista tiene las variables de capacitación, información al turista, oferta organizada y calidad del servicio. Vienen los indicadores, que ya es la parte más concreta de toda la propuesta. En los indicadores hay de dos tipos: indicadores de proceso e indicadores de resultado. Yo en esto pues no voy a hacer ningún comentario en particular, porque yo creo que pues eso se conoce suficientemente. Se buscó sí que tuvieran unas características particulares, que sean progresivos, y algunos de ellos son desglosables. Progresivos, yo diría, son aquellos indicadores que nos arrojen ojalá bastante información. Esto implica que cuando llegan, por ejemplo, al Viceministerio de Turismo, la información se ha trabajado y se ha avanzado en las regiones, es decir, que no solamente centralmente se consolida un indicador y unos resultados, sino que se trabaja, se le incorpora información y se llega, digamos, ya un poco más depurado al ámbito nacional. Los desglosables, digamos, algunos son desglosables, por ejemplo, cuando uno maneja un indicador bastante general. Por decir algo, como ejemplo, digamos, si yo hablo del indicador empleo generado por el turismo en un territorio. Ese se puede desglosar. Si yo quiero tener una información mucho más detallada, podría decir, bueno, el empleo generado en el subsector alojamiento. Entonces, y así por el estilo, para gastronomía, para agencias de viajes y todo lo demás. Todos los indicadores tienen una ficha técnica, que es como decir, es como su hoja de vida, donde se plantea lo más importante, lo esencial de estos indicadores. Esta es una muestra de una ficha técnica. Voy a leerles ante todo pues la fórmula. Este indicador lo enunciamos así: recursos públicos asignados para turismo en el destino en un año, total del presupuesto del destino en el periodo por 100.
Este indicador lo hemos denominado asignación de recursos para turismo. Tiene hay un E3, una clave que después se la explico. Pertenece a la variable recursos para turismo y está en la dimensión económica. Toda esta hoja pues tiene información básica de todos los indicadores que realmente pues no me detengo a leerla pues por razones de tiempo. La estructura que se propone, digamos, a nivel de este ejercicio, nos llevó a tener lo siguiente. Mirando las 6 dimensiones, tenemos un total de 33 variables y un total de 106 indicadores. Realmente lo podemos ver allí, tal vez la que contiene más elementos, elementos de soporte, 31 indicadores, seguida por la económica con 28. En total, 33 variables y 106 indicadores. La estructura total, que digamos es un cuadro bastante largo, bastante extenso, tiene simplemente la síntesis de la propuesta general. En la primera columna aparecen las dimensiones, en la segunda las variables que pertenecen a cada dimensión, en la tercera los indicadores dentro de cada una para esas variables, un código que si vemos allí, por ejemplo, el del primero, digamos, ahí estamos en la dimensión sociocultural, SC1, entonces sociocultural 1, o sea, el indicador número 1 de la dimensión sociocultural. Y la fórmula, número de denuncias al año a la policía por robo, atraco sobre el total de residentes por 100. Y ahí ustedes ven allí unos cuadros resaltados en verde, y asimismo acá en la última columna pues dice básicos, y ahí está también resaltado con una X. Son unos indicadores que considero fundamentales por si se va a hacer, por ejemplo, un ejercicio, digamos, de prueba del sistema, entonces una prueba piloto, entonces mínimo se deberían medir esos indicadores que ya nos da por lo menos un panorama, si no completo, por lo menos de lo más significativo. Bueno, unas recomendaciones para la implantación. Si se quiere implantar, el sistema, hay algunas observaciones que hacer. Los destinos aquí se consideran fundamentalmente los departamentos, que entiendo que en Argentina son las provincias, ¿no? Y algunos municipios, serían las capitales de departamento, y en Colombia hay una figura que se llama de los distritos turísticos, que son Cartagena, Santa Marta, y en el caso de Bogotá, por ser la capital del país, tiene también una categoría de distrito. Entonces, esos serían los destinos. La recolección de información secundaria y primaria, pues obviamente la hará el Viceministerio de Turismo, apoyado en las oficinas regionales de turismo que existen en todos los departamentos del país y en algunas capitales. El procesamiento de la información y su consolidación a nivel de resultados, pues lo debe hacer inicialmente las oficinas de turismo, que recogen información regional y la remiten ya con cierto grado de elaboración al Viceministerio de Turismo, y la comunicación de resultados pues obviamente está a cargo del Viceministerio de Turismo por diferentes canales. A manera de conclusiones rápidamente, pues yo solamente voy a mencionar unas ideas. En el documento hice una síntesis de toda la secuencia de ideas a nivel general que se manejaron en la investigación. Aquí solamente voy a mencionar algunas. El turismo, por ser un servicio y por tener un carácter espacial territorial, es muy complejo y exige un análisis holístico. La competitividad general no se diseñó para los servicios. Por eso es necesario acudir a algunas lecturas que nos permitan acercarnos a la competitividad turística. Por ejemplo, lo que decíamos de la competitividad desde lo sistémico y la competitividad desde lo regional, que nos da pues ese tema de las ventajas regionales. Entonces, eso ya nos acerca un poquito al concepto de competitividad turística. La competitividad turística, debe verse y medirse con la misma lente, es decir, mirando todo el proceso. Realmente, cuando vamos a ver qué es lo que queremos medir, hay que pensar en que desde la preparación del territorio, todo lo que hablamos allá del proceso de desarrollo turístico, hasta cuando se da el encuentro del turista y el receptor y en los posteriores impactos, hay que medirlos para que tengamos una visión holística de todo el proceso.
La competitividad de un destino turístico surge de un manejo eficiente de las variables que interactúan en su estructura dinámica y se hace tangible en la preferencia sostenida del consumidor por los servicios turísticos allí ofrecidos. En referencia al esquema planteado, las dimensiones, las variables y los indicadores responden a unos criterios holísticos, pero muy ligados a las prácticas de los destinos, es decir, a los territorios. Se trata de brindar unos insumos para la medición de la competitividad turística. Hay que recordar que la tesis pues abarca eso, es decir, brindar insumos. No pretende generar ya todo el sistema con la parte estadística y todo lo demás, porque eso sería otro proceso. La tarea de implantación, si se va a realizar, requerirá de un trabajo arduo de complementar todo esto, coordinado y disciplinado, tal como se visualiza en las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, a vos por la presentación. Si quieren pueden dejar de compartir pantalla y le pedimos a los jurados que vayan recuperando conexión. Ahí estamos. Buenísimo. Cristina, Rodrigo, María Luisa, no sé quién prefiere comenzar con... Perdón, no es Rodrigo, es Diego, el jurado. No sé quién prefiere comenzar con el intercambio y las devoluciones. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, escuchamos. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones primeramente por lograr la tesis y lograr la defensa oral, que ya es un camino bastante largo y complejo, así que felicitaciones por esta instancia. Gracias. En primer lugar, quería hacer una consulta que lo plasmé en el dictamen. Es una cuestión que a mí me preocupa, todo en Argentina ha impactado de manera importante, pero entiendo que impacta en todos los países, y que por ahí durante el desarrollo de la tesis por ahí se pasa muy liviano, que es cómo impacta el tipo de cambio multilateral en todo el análisis de la competencia. Ya que hemos tenido pruebas de sobradas, por lo menos en el caso de nuestro país, que es determinante en la definición de los flujos turísticos. ¿Me quiere repetir cómo impacta? Perdón. ¿Cómo impacta el tipo de cambio multilateral como variable de análisis, que veo que no ha sido muy definido en la tesis, y que me parece que es uno de los elementos centrales, el tipo de cambio, desde el punto de vista, creo que en alguna parte de la tesis vos lo mencionás, el tipo de cambio multilateral, pero no está como plasmado dentro de las variables de análisis, y que en muchos casos vemos que termina siendo la variable determinante en la definición de la competitividad turística de un destino. Pues obviamente no aparece así como tan evidente, realmente no aparece como tan evidente, pero sí es importante, pues obviamente el tipo de cambio pues afecta notoriamente, digamos, que pues los turistas y los mismos operadores tomen decisiones de dirigirse a un territorio determinado y pues llevar sus flujos de turistas allí. En eso pues de pronto yo creo que Colombia pues ha tenido pues realmente ha mantenido un tipo de cambio que es realmente favorable, digamos, no es tan costoso, digamos, para los turistas internacionales venir a Colombia, los colombianos, pues porque realmente el tipo de la moneda con respecto al dólar, pues es realmente pues, favorable y se pueden hacer consumos sin una inversión demasiado grande. Precisamente en eso tiene un peso específico significativo dentro del análisis de competitividad de un destino. Es pregunta, Sí, yo creo que sería importante, es decir, y pues si les parece, pues yo propongo, digamos, me propongo hacer eso, incluir, digamos, algunos indicadores que nos ayuden, digamos, sobre todo pues en esa parte de las variables económicas, a determinar, digamos, el peso que eso tiene, digamos, y que se evalúe realmente en
términos generales, realmente sí no está allí tan específico y me parece pues muy importante. Entonces yo me comprometo pues a hacer esa inclusión de una o varias variables en tal sentido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Me sumo también en la felicitación, has hecho un trabajo exhaustivo, especialmente de relevamiento de todos los sistemas de medición que están vigentes. Yo lo que me pregunto cuando veo, además de los comentarios que te hice en la evaluación, que veo que los has completado en la exposición, pero yo me pregunto si tenés idea de qué porcentaje de toda esta información que hay que relevar sobre las variables y los indicadores está disponible. O sea, si los datos se están tomando regularmente o hay que fabricar, o sea, volver a armarlos, ¿no? No sé si me expliqué bien. O sea, si esta información que es necesaria para construir la estructura está disponible en este momento. Los datos sí, están disponibles. Yo diría que sí, la mayoría de la información está disponible. Desde luego que hay algunas cosas que habría que completar con encuestas, por ejemplo, directamente a los turistas, a los mismos usuarios del servicio. En Colombia se hace algo, pero digamos todavía no es muy consistente. Digamos, existe el CITUR que tiene como unas oficinas regionales donde se encuesta, digamos, a la población local, a los turistas que estén en un determinado destino, pero eso habría que fortalecerlo un poco porque sobre todo esa parte ya, digamos, de la visión del turista, la visión de la demanda, pues debe ser, no está así como tan consolidada. El resto, cuando es otro tipo de información, sí se dispone de ella en los diferentes territorios. Por ejemplo, las áreas deterioradas, ¿se toma cuenta de eso? ¿Existe una base de datos que indica aquellas áreas que están deterioradas por el turismo? Existe más ligado al sistema de parques nacionales, a las áreas protegidas, ¿no es cierto? Donde realmente sí. Tenemos un sistema de parques bastante consolidado en el Ministerio de Ambiente y ellos manejan, digamos, todo lo que es el tema de turismo y naturaleza, lo maneja el ministerio respectivo en coordinación con el viceministerio de turismo. Entonces ellos tienen una información bastante seria, bastante consolidada, y ellos aplican los controles, digamos, de capacidad de carga en las áreas protegidas. Entonces yo creo que en eso se dispone de buena información. Excelente. Bueno. Para mí es suficiente, está muy bien. Gracias. Buenísimo, Cristina. Ahí está María Luisa. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me encanta volver a verte, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Cristina me robó la pregunta que tenía bastante curiosidad sobre el nivel de información para poder realizar efectivamente la medición, y yo creo que por tu respuesta, además, esta batería o que aunque tú dijiste específicamente que es una estructura para brindar insumos, yo creo que es un avance importante, sobre todo en términos de medir la competitividad más allá de lo económico. Víctor, me parece que haces una aproximación muy interesante desde la parte cultural, desde la parte ambiental y social, que es tan necesaria. Y bueno, pues ojalá el viceministerio y las instancias pertinentes lo puedan aplicar. Pero me devuelvo un poquito a la pregunta, compañera Cristina. Yo creo que además es una excusa para fortalecer el sistema de información que se viene construyendo en Colombia en los últimos años. Entonces, voy a improvisar un poquito en mi pregunta y quiero que profundices cómo te ayudó esa sistematización de los referentes teóricos para llegar al resultado de investigación que has tenido. ¿Qué elementos teóricos tomaste? Bueno, lo que yo decía, digamos, al comienzo y que pues lo planteo un poquito en las conclusiones, es el hecho de que indudablemente en este tema
Pues bueno, es decir, yo he tenido la suerte de estar trabajando 20 años en el Ministerio de Turismo, ya me retiré, ya estoy pensionado, y allí mi trabajo fue precisamente ese, fue, digamos, desde la formulación de políticas de turismo, de planes sectoriales, pero sobre todo de apoyo a las regiones con asistencia técnica en materia de competitividad turística. Yo coordinaba el grupo de competitividad y desarrollo regional, y pues obviamente a veces no había herramientas, no había con qué trabajar, entonces me tocó construir las herramientas de planificación del inventario turístico, mejorarlo, formular las políticas. Entonces fue, digamos, es como todo un proceso. Entonces yo algunas cosas, incluso de las que cito en la tesis, pues de algunos documentos que yo había escrito en su momento, esto del proceso de desarrollo turístico, pues lo he venido desarrollando pues con el tiempo para ir como precisando, digamos, qué es lo que queremos medir realmente, porque hablar de medir la competitividad, pues suena muy bonito, pero ponerle límites es difícil. Entonces yo creo que ha sido como un trabajo de mucho tiempo, de irlo como aterrizando, irlo cuajando, y finalmente pues yo creo que aquí pues traté de hacer uso de esas herramientas desde cuando empezamos a trabajar por allá las políticas del año 2000 en el ministerio, hasta cuando pues tuve ocasión de estar allí pues en el Viceministerio de Turismo. Entonces realmente yo creo que eso se fue como decantando en el tiempo, se fueron dando los procesos, y finalmente pues ya aquí hice pues más como una recopilación de esos elementos, y pues traté de ordenarlos lo más lógicamente posibles para que se pueda hacer la medición que yo aspiro también a que ojalá algún día esto esté funcionando de manera real y con resultados. Total. Vale, y te tengo otra pregunta también. ¿En qué manera este proceso de tesis y de esta estructura que dices más para brindar insumos refleja el tema de gobernanza? O sea, cómo esta batería de indicadores, tú sabes que también uno de los temas menos medidos en turismo, sobre todo pues en América Latina y Caribe, es la gobernanza, y que también pues es fundamental para la competitividad turística. ¿Refleja tu propuesta de alguna manera este tema? Sí, de pronto no se menciona tan directamente la gobernanza, pero efectivamente una de las grandes preocupaciones que yo planteé cuando inicié ya la formulación de la investigación y el desarrollo fue el hecho de que hubiera realmente digamos como un apoyo a nivel regional en los gobiernos, en la misma comunidad, etcétera. En Colombia, por lo menos, se tiene una estructura de que pues, en todos los departamentos hay oficinas de turismo. Hay, digamos, oficinas de turismo que están, algunos más, otros menos, digamos, generalmente son personas que tienen capacidad de formación en turismo. En otros casos no, muchas veces son cargos políticos que los nombran allí como pasa en todas partes. Pero en general sí, hay, digamos, como unos directores de turismo que están motivados, que tienen formación en el área, o que, digamos, han tenido procesos, si no de pronto a nivel de toda una carrera profesional, pues han ido siendo empresarios o han participado de los procesos del turismo en las regiones, y hay muy buena, digamos, comunicación con el Viceministerio de Turismo, hay una buena coordinación, incluso también a nivel nacional. Pues nosotros sabemos que en el Departamento Nacional de Planeación también hay una sección de turismo que ha trabajado conjuntamente con nosotros a nivel nacional cuando se trata de formular los planes nacionales de turismo, los planes sectoriales, e incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, indudablemente sí hay como un esquema a nivel general que permite que el tema del turismo pues sea viable y que realmente haya apoyo de las regiones y de las mismas comunidades en todo el proceso, que es muy complejo. Yo por ahí hice un ejercicio que lo llaman en el anexo 4, no lo mostró hoy porque por razones de tiempo, que es un mapa complejo, ¿sí? Donde se ve, digamos, todas las variables que se manejan para tener un destino turístico realmente funcionante. Eso parece un juego de niños ahí, pero realmente muestra la complejidad que tiene el turismo. Es que el turismo pues,
pues puede funcionar si funciona la sociedad, es decir, si funciona toda la relación del ser humano con la cultura que lo rodea. Entonces, realmente es muy complejo el tema del turismo, pero yo creo que sí hay elementos en las diferentes regiones que permiten que realmente se vaya, digamos, aterrizando de manera mucho más técnica el manejo del turismo y, por supuesto, que los resultados se vayan dando para un tema como este, como un tema de medición que es eminentemente técnico y que requeriría, obviamente, reforzar un poco la misma formación de los encargados regionales en el tema específico para que la tarea se haga bien y se haga de manera coordinada. Bueno, maravilloso, Víctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Le pregunto a Rodrigo si quiere dar algún comentario o a Víctor antes de que avancemos con el espacio de realización del dictamen, que ahí les tenemos que pedir que nos dejen por un ratito. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Rodrigo. Bueno, buen día, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Víctor por el trabajo. Me parece que la tarea del director en este momento es un poco contar el detrás de escena, y Víctor, por cuestiones obvias de distancia, ha trabajado mucho solo, y mi mirada del resultado final es muchísimo más que positiva, por cuanto él ha podido hacer verdaderos aportes, ¿no? Con Víctor tuvimos algunos idas y vueltas respecto a los enfoques de la investigación, a las cuestiones de medición, pero a mí me contenta mucho ver el resultado final y fundamentalmente también la exposición, que ha sido clara, determinada, organizada, y donde, no sé, tanto en mi rol de director como codirector, como cuando me toca estar del otro lado, cuando uno en la tesis anota cosas que le van a servir para sus clases o para sus próximos trabajos, de repente está frente a lo que intenta una tesis de maestría, que es generar aportes sustanciales sobre el campo. Yo quería destacar esto porque no es fácil trabajar a distancia, un poco equidistantes entre su director y su codirector. Él ha tenido una perseverancia muy importante durante todo el proceso, y me parece que eso es lo más significativo. Sin duda que una tesis, lo que yo le criticaba inicialmente era el enfoque tan grande, ¿no es cierto? Digamos, el acotamiento espacial del tema y la imposibilidad virtual de poder abordar semejante tarea. Sin embargo, yo creo que con su exposición él también da cuenta de su pertenencia al tema, de su experiencia, y me parece que tiene toda la humildad para reconocer las cuestiones que modelos como estos, que siempre son ad hoc, pueden ser susceptibles de seguir reconociendo inputs y agregados y modificaciones. Así que yo salgo de la defensa particularmente contento de ver un tesista que ha avanzado de manera tan autónoma y tan bien. Y me gustaría que eso sea considerado por el jurado también en la deliberación. Muchas gracias. Profesor Rodrigo, muchas gracias por sus palabras y sobre todo por su apoyo, indudablemente durante todo el proceso, precisamente pues siguiendo su gran preocupación, digamos, del tema tan enorme pues que era desarrollarlo. Creo que usted en alguna vez hizo un comentario que eso daba como para 3 doctorados, 3 tesis de doctorado. Entonces yo hice la precisión de que pues era preparar unos insumos para crear un sistema, digamos, no abarcar todo el tema porque yo creo que hubiera gastado unos 20 años haciendo el proceso. Muchas gracias por su apoyo y bueno, y me alegra pues que el resultado pues haya sido favorable en su concepto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Si les parece, les pedimos que abandonen un ratito este espacio y los volvemos a convocar con un mensaje de WhatsApp cuando estemos en condiciones de realizar la lectura del dictamen. Bueno, entonces, acta número 57, año 2020, en Bernal, a los 18 días del mes de agosto de 2020,
siendo las 11 horas los que suscriben María Galán Otero, Cristina Iglesias y Diego Brown, constituidos en jurado del trabajo final de maestría, la medición de la competitividad turística, insumos para estructurar una propuesta subnacional en función del caso colombiano, dirigido por José Fernando Vera Rebollo y codirigido por Rodrigo González. Se reúnen para examinar al alumno Víctor Rafael Fernández Ávila, PAS 19-19-81-16, y luego de la exposición consideran: la tesis resulta una importante contribución final de lineamientos a tener en cuenta para la optimización de las acciones de medición de la competitividad y la sustentabilidad. Es un aporte sustancial a partir de su experiencia en el tema, basado en un análisis de diferentes metodologías, tanto nacionales como internacionales. Ha logrado construir una propuesta teórica que representa un insumo útil para la comprensión de los componentes que hacen a la competitividad turística de un destino. Se ha evidenciado durante la exposición que ha incorporado las recomendaciones realizadas por el jurado. El tema es completamente relevante en términos de sostenibilidad no económica, donde hay pocas propuestas alrededor de indicadores de este tipo aplicadas al caso colombiano y regional latinoamericano. El autor establece pautas precisas para articular la medición de la competitividad y la sostenibilidad, lo que es interesante, especialmente porque, aunque el enfoque del turismo y las políticas públicas en Colombia es ese, la medición es todavía inexistente, lo que desencadena en decisiones empíricas o aleatorias que impactan negativamente en el desempeño del sector. Por lo tanto, una oportunidad para esta investigación es seguir trabajándola, añadiendo una variable más, la gobernanza, que es todavía menos cuantificada en el país y en la literatura. Se aclara desde el punto de vista turístico. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final, perteneciente al grado de Magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar al trabajo final presentado por Víctor Rafael Fernández Ávila como aprobado distinguido 9. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Víctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que me agrada mucho digamos todos los comentarios positivos del trabajo, y gracias a ustedes por el tiempo, por la evaluación, y bueno, y seguiremos adelante. Ya lo que sigue ahora, trabajo con egresos para ya el tema de... Sí, ahora del grado y esas cosas. Quedamos en contacto con todos por cualquier cosa que necesiten y para terminar las formalidades, obviamente que nos va a quedar... cuando volvamos a condiciones de trabajo tradicionales, si es que algún día volvemos a la universidad, avanzaremos con las firmas en los papeles y demás cuestiones. Y Víctor, quedás en contacto con las chicas, quédate tranquilo que avanzamos por mail como hicimos hasta ahora. Les agradecemos a todos la participación y la buena predisposición, y si ninguno tiene nada más para decir, damos por finalizada la defensa. Yo quiero felicitarlo a Víctor nuevamente y animarlo a que esta producción que ha hecho no quede solamente en un documento de tesis, sino que lo pueda publicar o lo pueda perfeccionar, porque creo que es un insumo valioso no solamente para la docencia, sino también creo que para la función pública. Para los gestores públicos creo que puede ser un insumo importante, así que lo animo a que avance con este proceso que ha empezado. O que ha empezado en realidad no, que está de alguna manera resumiendo su historia y su experiencia. Bueno, muchas gracias. Sí, pues yo trataré de continuar el proceso y que ojalá algún día pues esto se pueda publicar, ojalá, y bueno, y continuar, porque realmente pues hay mucho que hacer todavía para completar todo el esquema, ¿no? Perfecto. Felicitaciones, Víctor, por todo el trabajo, y seguiremos en contacto. Seguramente te voy a escribir pronto para plantearte algunas cuestiones, a ver si que podemos hacer juntos.